Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en la encuesta que hacemos siempre el día anterior, o sea el viernes por la tarde, a las 18 horas de España, hacemos la encuesta para decidir de qué tema queréis que enseñe o trate el sábado. En esta ocasión, con el 48% de los votos, ha ganado el curso de acción del precio Forex para principiantes, con el 48% de los puntos. Y en segunda posición ha quedado el curso de psicología del trader, que es una parte súper importante también. Me alegra que haya tenido un tan buen resultado. Y finalmente, pues los mejores monederos para criptos de 2021. Pues vamos a ese tema. He preparado un poquito de PowerPoint primero. Y, a ver, ahí, curso de acción del precio Forex para principiantes. He preparado un poquito de PowerPoint y después vamos ya a la práctica. Estaremos con el gráfico, con el precio, analizando, estudiando cómo se hace. Incluso pues podemos aprender un poquito la estrategia. Aquí tenéis lo que será el índice, que es qué es la acción del precio, si la acción del precio es análisis técnico o fundamental, la diferencia con el análisis técnico, qué son los gráficos, qué son las velas japonesas, los niveles y la estrategia. Eso serían los fundamentos básicos para lo que es el curso de acción del precio. Así que voy a saludar a los que os vais sumando a la emisión, que el más madrugador ha sido Sam, que manda unas buenas tardes, también Fidel y Armando, que dice excelente trabajo, muchas gracias Armando. Y si queréis que os salude podéis escribir en el chat y os podré saludar. Los que vais entrando pero no habláis, pues no me salen los nombres y entonces no puedo saludar. Así que os puedo mandar saludos por ahí. Buenas tardes a Dani Alcázar. Y bien, voy viendo ya el primer punto, que ¿qué es la acción del precio? Pues por definición, la acción del precio es un método de negociación bursátil consistente en el análisis de movimientos básicos del precio, para generar señales de entrada y salida en las operaciones, que se destaca por su fiabilidad y por no requerir el uso de indicadores. Entonces, muy importante entender estos conceptos. A ver, un segundo, ahí, en rojo. Que la acción del precio es un método de negociación bursátil consistente en el análisis de movimientos del precio. Nos basamos en analizar los movimientos del precio para lo que es generar una señal de entrada y salida. Lo que nos interesa es entrar y salir del mercado y ganar un rendimiento, ¿no? Entrar con una compra a un precio inferior y salir a precio superior al vender, o si invertimos a la baja, lo contrario, entrar vendiendo a un precio superior y comprar a precio inferior. Y que se destaca pues por su fiabilidad y por el no requerir, eso es crucial, no requerir indicadores. El único indicador es el propio precio. Por eso vamos a ver qué es un gráfico, qué son las velas japonesas y qué son los niveles, que es lo básico para analizar únicamente con el precio. A ver, saludos a Yaret, que manda buenos días, también Rosana, que nos manda también buenos días, y Dr. Holt, que manda saludos, MetaStudio también presente querido profesor. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos a todos. Y volviendo un momento al índice, una vez veamos qué es, cuando ya saltemos al punto 7, que es la estrategia, ya saldremos de lo que es el PowerPoint, solo serán pues los primeros 5 o 10 minutos de PowerPoint y después ya vamos al gráfico. Punto 2 del índice de este PowerPoint, análisis técnico o fundamental. Pues es una forma de análisis técnico, dado que ignoramos los factores fundamentales de un valor y consideramos principalmente el historial de precios. O sea, análisis técnico, nada de análisis fundamental. ¿Por qué? Porque lo que miramos es el historial de precios. Es análisis técnico y estudiamos el histórico de precios. De eso se trata.
Saludos a Jonathan Parra, que también está saludando por el chat. Si tenéis cualquier duda, podéis usar el chat. También Sergio Gallego, que manda buenas tardes. Pues podéis usar el chat cuando queráis para consultas, dudas, lo que sea. Entonces, diferencias con el análisis técnico. Porque el análisis técnico ya por sí es en analizar los precios, ¿no? Entonces, la diferencia con otras formas de análisis técnico en que su enfoque principal es la relación entre el precio actual de un activo y sus precios anteriores. Eso es lo que hablábamos con la definición anterior, ¿no? Que los precios anteriores no es otra cosa que el histórico, en comparación con los valores derivados de ese historial de precios. El histórico, ese historial incluye altibajos, mínimos de oscilación, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, y vamos a ir viendo todo eso, ¿eh? Veréis el tema del trazado de niveles de soporte y resistencia, que es crucial, las líneas de tendencia, que no deja de ser un tipo de nivel, pero los de soporte y resistencia son horizontales, en cambio los de tendencia son diagonales, o sea, están inclinados. Bien, saludos a Antonio Camargo desde Venezuela, nos manda saludos. También a S. Pimentel, que manda buenas tardes desde Madrid. Gregorio, que manda saludos. También saludamos a Rodolfo y MetaStudio. Y bien, también Fabio, que dice una duda, que es: ¿con cuánto dinero recomiendas entrar en Forex y el trading en general? A ver, para poder aplicar un tipo de lo que sería riesgo que realmente sea conservador y que funcione de forma bien, deberíamos operar con el 1% o máximo 2% por operación de riesgo del total de la cuenta. Eso hace que si la cuenta solo tiene $100, pues es muy difícil tener operaciones que realmente encajen con ese porcentaje. Lo normal con una cuenta pequeña es que acabemos yendo arriesgando más de lo que toca y que eso sea muy delicado y se pueda quebrar. Por lo tanto, lo recomendable es mínimo $500 o euros, idealmente sobre 1000, o sea, si ya se puede tener una cuenta de 1000, ya sean dólares o euros, es lo óptimo para que el interés compuesto, que significa lo de operar con un porcentaje exacto del total de la cuenta, ya sea el 1%, el 2%, pues se pueda aplicar correctamente, ¿de acuerdo? Buenos días a José Ramón y a Ronnie, que también manda saludos. Bien, ha quedado claro que es análisis técnico y que no usa indicadores, así de forma muy resumida lo que hemos visto hasta ahora. Vamos ya a ver qué es un gráfico. En bolsa y demás modelos de mercado financiero se conocen como gráficos el lugar donde se representan las cotizaciones de una empresa o de cualquier valor bursátil que cotice en el mercado financiero: divisas, bonos, índices, materias primas, criptomonedas, futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos mercados. Entonces, hoy vamos a trabajar con divisas, pero todo acaba siendo a nivel de gráfico lo mismo. O sea, da igual que sea de divisas que de otra cosa. ¿Qué hay en un gráfico? En un gráfico hay velas, que es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Voy a explicar cada una de estas velas, pues, qué representa. Pero aparte de las velas, tenemos un eje horizontal y un eje vertical. Y cada uno de ellos representa algo. Entonces, ¿qué representa el eje vertical? El precio. Lo más importante es a qué precio cotiza un determinado valor bursátil. Y esto pues lo podemos ver en este punto de aquí, que dice 1.06878, donde está en negro es el precio de ahora, y aquí es la gráfica desde 1.044 hasta 1.076, va subiendo, ¿no? Más para arriba, precio mayor está la acción o el activo bursátil, más abajo inferior. Y la horizontal, pues la horizontal es el tiempo
Esta es la barra de tiempo. Entonces, ¿tiempo por qué? Pues porque aquí tenemos el 6 de enero del 17 y esto va avanzando y, a ver, 6 de enero hasta 30 de enero. O sea, aquí van pasando varios días. Entonces, en el gráfico hay dos cosas súper importantes. El activo, que en este caso es euro-dólar, es el valor de la divisa euro contra la divisa dólar, porque la divisa euro siempre vale 1. Y para saber si su valor es mayor o menor, se tiene que comparar con otra divisa. Todas las divisas sucede lo mismo, su valor siempre es el mismo intrínseco sobre esa divisa, pero necesitas comparar con otra para saberlo. Y después está la temporalidad, que en este caso es H4. ¿Qué significa? Que las velas, que es cada uno de estos dibujitos, este blanco, este negro, las velas representan 4 horas del tiempo, por lo tanto en esta barra temporal, cada vela son 4 horas, entonces ya podéis ver que pues, aquí ya pasó un día, por aquí ya pasó otro día, y que van pasando los días, ¿no? Si cada vela son 4 horas. Eso en cuanto al gráfico. Saludos a Jorge, también a Susana, que manda desde Sevilla unas buenas tardes para ti. Eduardo y también Fabio. Vayan al curso gratuito, dice Fabio, luego lo explica muy bien. Bueno, sí, realmente en el directo, pues como es lógico, no puedo tocar todo con toda la profundidad que me gustaría. Entonces, si vais a la Academia de Código Trading, que os dejo ahora mismo el link en el chat, lo que comenta Fabio, también en pantalla, aquí en pantalla cuando el vídeo esté colgado, y los que no estáis viendo el vídeo en directo porque ya hemos acabado el directo y lo estáis viendo a posteriori, podéis comentar debajo del vídeo en los comentarios. No podemos interactuar tan rápido, pero yo siempre contesto los comentarios. Entonces, aquí podéis ir al curso gratuito y aprender pues con más profundidad, ¿no?, lo que estamos viendo en el día de hoy. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado, que era gráficos, ¿vale? Estamos en gráficos, a ver que vea el chat, que ahora se me fue. Saludos a Antonio de Panamá, saludos también pues para Antonio. Y bien, seguimos, velas japonesas. Hemos visto que el gráfico, aparte de tener un eje temporal y un eje de precio, está compuesto por velas. Eso es un tipo de representación. Las velas japonesas son una técnica de graficar y analizar usada en economía inicialmente por los japoneses, por eso se llaman velas japoneses. ¿Y dónde surgen? Pues en Japón, en el siglo XVIII, como es lógico, si son velas que empezaron en Japón, surgen en el país de Japón. ¿Y dónde? En el mercado del arroz. El arroz no deja de ser un activo que cotiza, que tiene un precio, que no está igual hoy que mañana. Entonces hay una barra de tiempo y una de precio y se va formando un gráfico. En el mundo occidental se ha hecho conocido en años recientes y se ha popularizado muchísimo porque es muy visual comparado con otras maneras de graficar que son las barras tradicionales que había de siempre, o lineales donde hay poca información. Pues es un tipo de gráfico que se ha impuesto a todo el mundo mucho, ¿no? Concretamente se inició en la década de los 90 en Occidente, desde que Steve Nielsen los introdujo. Vamos a ver la información importante del gráfico. Por un lado tenemos dos tipos de vela, la alcista y la bajista. La alcista tiene cuerpo blanco, la bajista tiene el cuerpo negro. ¿Y qué más podemos ver? Pues que en una alcista la apertura es el punto bajo del cuerpo, aquí pone que esta parte más gruesa es el cuerpo, y el cierre es arriba. Y después en la bajista al revés, el cuerpo sigue siendo la parte ancha, pero abre aquí arriba y cierra abajo, porque al ser bajista abre más arriba de donde cierra. Y solo hay otra información, que es las mechas. Estas líneas más finas marcan el máximo y el mínimo de precios. Si esto fueran 4 horas, te dice cuál ha sido el punto más alto y el más bajo. Y de velas ya lo acabaremos de profundizar cuando veamos el gráfico. Ya estamos terminando y pasaremos ya a la plataforma de trading, El PowerPoint le queda poquito ya. Niveles. Los conceptos de soporte y resistencia son piezas clave del análisis técnico del mercado financiero. Entonces, ¿qué es un soporte? A ver, que voy a cambiar el color del lápiz. Vale. ¿Qué es un soporte?
Es un nivel de precio por debajo del actual y se espera que la fuerza de compra supere la de venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto en el precio repuntará. Normalmente un soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente. ¿Con qué color tenemos aquí representados los mínimos, los soportes? En verde. ¿Veis? Aquí en verde, en los puntos donde ha habido un extremo mínimo, un punto del cual ha llegado y vemos que el precio bajó y rebotó en este punto. De ahí nace un nivel. Y son los soportes, los de color verde. Pero hay otro tipo de niveles, que son las resistencias. Es el concepto opuesto a soporte. Es un precio por encima del actual, la fuerza de venta superará la de compra, poniendo fin al impulso alcista y por lo tanto el precio retrocederá. La resistencia es identificada comúnmente en una gráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización. ¿Cómo hemos representado en este gráfico los máximos? Pues aquí de color rojo, las resistencias en rojo, los soportes en verde. Entonces, cuando el precio rebota en un soporte como aquí, lo pinto rojo porque sería para entrar a la baja, ¿no? Una venta. En cambio, cuando el precio reacciona, como pasó aquí en un nivel de soporte, lo pinto verde porque sería para entrar alcista. ¿De acuerdo? Eso del rojo y el verde también podéis ver graficación donde las velas de color bajista negras pasan a ser rojas y las alcistas verdes. Entonces se asocia el subir en verde y el caer en rojo, números rojos o números verdes se llama en las cotizaciones en bolsa, ¿no? A ver. Comenta el compañero que qué tal se puede hacer la acción del precio en las aperturas de las 9. Pues perfecto, es muy buena hora, claro, no sé, supongo que te refieres, no sé si las 9 de Europa cuando abren los mercados europeos o las 9 de Nueva York cuando abren los mercados americanos. Mando saludos a Mariano y... Profe, ¿qué me recomendaría a mí que paro cambiando de estrategia muy seguido? Aún sigo operando en demo. A ver, ahora ya vamos al punto estrategia precisamente. Entonces, te voy a explicar la diapositiva estrategia que es la última y después ya iremos al gráfico y con ella te daré respuesta. Entonces, una estrategia es un plan fijo, muy importante la palabra. O sea, es un plan fijo. A ver, que no tenía el lápiz. Que está diseñado para lograr un rendimiento rentable, muy importante, que sea rentable, operando en corto o largo, corto es venta, largo es compra, en los mercados. Las principales razones por las que una estrategia de trading ayuda son su verificabilidad, cuantificabilidad, súper importante la palabra cuantificatividad, consistencia y objetividad. Entonces, si lo que haces es ir cambiando la estrategia, no estás siendo cuantitativo, porque para que una estrategia que en backtest te da muy buen rendimiento se traduzca en real, es imprescindible que tenga unos parámetros rígidos que estén testeados. Aquí veis un ejemplo de una estrategia mía que se llama código T con 0,5 Rs, donde todo está preestablecido de forma objetiva. Entonces, si el compañero va cambiando la estrategia, no da tiempo a que las estadísticas, que a largo plazo son favorables, realmente actúen a su favor. Por lo tanto, es muy importante ser rígido a la estrategia, no desviarse, no cambiarlo. Entonces, bueno, aquí ya pasamos, muchas gracias, pero bueno, no estamos aún en el turno. Sí, si tenéis dudas las hacéis, pero no estamos terminando aún. Entonces, a ver. Rodolfo dice que le interesan mucho los índices y materias primas. Si hay algún curso específico. A ver, yo, tema de curso específico, ya os digo, al final,
Como habéis podido ver, el gráfico da igual que ponga eurodólar, que ponga SP500, que ponga oro. Al final yo opero igual en todos los mercados y tengo testeado pues tanto los que comentas, en índices, materias primas, en forex, en criptomonedas, y la estrategia incluso la tengo testeada en entorno aleatorio, generando velas con ordenador, y también me sale positiva, de tal manera que simplemente te va a cambiar más que nada este título, porque si utilizas un broker como el que utilizo yo, que te dejo aquí podéis crear una cuenta demo con el broker que utilizo. Si utilizáis el mismo broker que yo, y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo, Aquí tenéis un vídeo tutorial y aquí la podéis crear, la demo, pero aquí yo la voy creando con vosotros paso a paso. Pues si utilizáis la cuenta demo, tenéis tanto materias primas como índices, como forex, como criptomonedas, como criptoíndices, como acciones, pues tenéis un montón de mercados y se operan igual, o sea, la plataforma es la misma y al final solo cambiará el titulito de aquí arriba y ya está. Ok, saludos también a Blanca y a, bueno, el que Pimentel, que antes comentaba lo de las 9, él decía que son las 9 de Europa ahora, porque cuando le contesté pues está apuntando en esa dirección. Bien, vamos a profundizar un poquito más en lo que son los niveles de soporte y de resistencia. Primero voy a trazar los soportes de esta subida, que es lo que ya hemos visto. Entonces aquí tenemos un soporte importante, el siguiente soporte importante es aquí, es el mismo ejemplo que habéis visto antes en la diapositiva. A continuación tenemos dos muy cerquita, si os fijáis este marca un mínimo que crea otro alto y aquí entre medias otro alto. Y bien, después ya ahora podríamos ver que este en el que está rebotando es un nivel de soporte. Después hay niveles más secundarios. En cualquier punto que hace microestructuras, ¿no? Estructuras más micro, hay niveles, ¿no? Todos estos, que ya no son tan importantes, y entonces ahí se tiene que distinguir entre los soportes de más relevancia y peso, que vienen de la secuencia de altos y bajos. Entonces la secuencia de altos y bajos sería que este bajo crea aquí un alto, creando aquí otro bajo, hasta que no es superado por arriba o por abajo, no sale otra nueva secuencia. Y si os fijáis, esta sería el SAP, que también entender bien el SAP, la secuencia de altos y bajos, es crucial, porque al final este SAP nos marca los niveles más importantes y todos los intermedios ya son algo más secundarios. Entonces, ahora que hemos marcado el SAP, pues se ve claramente dónde tendríamos los niveles de resistencia, no los soportes, sino las resistencias que están en los altos. Y estos serían las resistencias. Tenemos que entender que como la tendencia es alcista, estas resistencias son a contratendencia. Entonces, en este recorrido de aquí nos interesa más entrar al alza. Por lo tanto, buscamos un rebote en niveles como este de aquí, que nace este movimiento. Aquí también trampea, o aquí justo ya rebota la confirmación, pues para entrar al alza. Ahora con este rechazo pues también para entrar al alza. En cambio no es tan agradable entrar a contratendencia, porque si os fijáis nacen movimientos pequeñitos. Mirad aquí que es de un recorrido muy corto. Entonces, ¿cómo podemos identificar la tendencia? Con otro tipo de niveles, que son los niveles de línea de tendencia. Ese tipo de nivel nos marca la dirección, se traza en los bajos. En realidad ahora estaríamos ya más centrados en los dos últimos niveles de secuencia de altos y bajos, que estos dos son muy horizontales, si os fijáis, porque es un momento donde el alto fue muy poco alto. Si estuviéramos en el anterior movimiento, sería este de aquí, que se rompió, validó aquí,
si esto lo viéramos muy micro, ya directamente fuéramos a esta SAP, porque siempre el tema entre macro y micro, macro son movimientos más grandes, micro más pequeños, pues es importante entender que, por ejemplo, aquí podría marcar un posible cambio si vemos con esta línea de tendencia, y el mercado es muy dual, porque si vemos esta, en todo caso veríamos una posible entrada alcista porque está haciendo una trampa. Entonces, la estrategia que yo utilizo son trampas, y trampas a favor de la dirección en la que estamos. Si es alcista, alcista; si es bajista, bajista. Hay un tercer caso, que es cuando el precio está horizontal, en rango. ¿Qué sucede cuando el precio está en rango? Que tomo entradas en ambas direcciones en ese caso. Entonces, vamos a tomar una entrada. Yo tengo el Fibonacci configurado para mi estrategia. Entonces, estos son los niveles que tengo. Muy importante controlar el 105 y el 150, porque yo le pido que trampee el nivel de soporte para una entrada al alza o de resistencia a la baja, ¿no? Pero como estamos alcistas, me trampee entre los dos niveles verdes, que la mecha esta nunca supere el 150, porque entonces ya no lo considero una trampa, sino un nuevo movimiento. Y aquí pues tendríamos una entrada. En este punto le digo el porcentaje que quiero operar, digo un 2%. Si quito este tick, entonces voy a un notaje fijo. Aquí 2%, es una compra, y ahora vamos a posicionar el take profit. Podría ir en la propia trampa, que este sería el extremo de trampa o los cuerpos, pero entrando tan arriba me quedará muy justo para poner el stop. Entonces me voy al extremo total de la tendencia, que es este punto de aquí, que está a 856 pips. Si lo veis, aquí es donde se ve. Me pongo en el punto más alto, 856. Cojo la calculadora, 856 multiplicado, perdón, 856 y multiplicado por 2, pues me dirá dónde hago el stop, que es el doble de distancia. Para hacerlo simple, al doble de distancia va el stop loss. Y estamos con esta LT y este punto de aquí. Entonces, ahora puedo avanzar velas, son de 4 horas, y lógicamente en una aula virtual no podríamos operar en swing trading, que es mi especialidad. Primero, porque en sábado el eurodólar está cerrado y hoy es sábado. Segunda, porque no podríamos estar tantas horas de directo. Sí que podríamos, pero sería agotador estar esperando que una operación finalice, porque pasan días. Mira, 4 horas, ya hemos pasado, otras 4 horas, hace una pausita y mira, ahí se dispara. En este punto ya me pongo aquí, bueno, me pongo ya directamente empate. Ahora ya no puedo perder, he subido el stop loss, no hay riesgo. O me va ATP y ganamos, o simplemente no perdemos nada. Mira, pues fue ATP. Y punto súper importante para análisis técnico, ¿no? Lo que es acción del precio. Este último alto ha sido superado y ahora se ha generado un nuevo bajo. En este momento ya podemos actualizar la línea de tendencia. La tendencia sigue alcista, y ahora este es el último y este el penúltimo. Si os fijáis, encajan los tres, o sea, van al pip prácticamente. De tal manera que también es posible, cuando se encajen 3 apps, es un poco una tendencia muy suave, pues alinear los 3 y hacer una LT de 3 puntos, ¿no? García comenta: ¿se sabe cuál es el mejor horario para el mercado americano? El mercado americano está muy bien cuando abre, porque está cruzado con el europeo. Entonces es un momento muy interesante, esas horas donde es el final del europeo y el inicio del americano, y hay una volatilidad brutal. Es muy interesante operar ahí. A ver, Rodolfo, que da las gracias por la respuesta. Jason manda saludos. Y a ver, Luis habla sobre, desde Venezuela, saludos Luis, pero que está en Chile viviendo, que preguntas sobre qué opino de las pruebas de fondeo para capitalizar. Me gustaría saber tu opinión, por favor, gracias. A ver, las pruebas de fondeo son una buena opción si tienes muy poco capital, y se puede probar, pero la gente va muy a ciegas a la prueba de fondeo. Es súper importante tener un backtest muy bien hecho.
no meterse en un fondeo a lo loco a ver si va bien como quien compra la lotería. Entonces, si detrás has hecho un gran backtest donde sabes la probabilidad estadística que tienes de superar los parámetros que te pide la prueba de fondeo y te lo estudias todo bien, pues bien. Entonces, en Código Trading justamente estamos especializados en ese tipo de trading, el trading cuantitativo, que se basa en estudios de miles de eventos en el pasado antes de operar en el futuro, bueno, en el presente, ¿no? Entonces, usamos softwares como este, que estamos en Forex Tester 4, os lo voy a dejar por si queréis probarlo. Podéis bajar en demo o que solo hay un mes de dato o directamente comprarlo. Tanto la demo como la compra está en este botón. Y si lo compráis lo tenéis por debajo del precio oficial. Ahora mismo está a muy buen precio porque son los últimos días del Forex Tester 4 y va a salir el 5. Pero no os penséis que está a buen precio el 4 y os quedaréis sin el 5. No, la oferta actual es que el Forex Tester 4 está muy barato y en el momento que haya el 5 te incluye el update gratuito. O sea, con el pago del 4 te harán la actualización al 5 en el momento que esté de forma totalmente gratuita. Entonces, os he dejado en el chat y también en pantalla el simulador que, pues para un trader cuantitativo que se basa en los análisis del pasado por miles de eventos, que es el modelo que enseñamos en la Academia de Código Trading, es súper importante tener una buena herramienta y es una inversión súper importante junto con la formación que ya os he enseñado, pues que podéis empezar aprendiendo gratis con el curso gratuito, después ya podéis pasar a cursos con mentoría y en este caso pues también podéis probar un poquito con la demo y ya pues si queréis dar el paso, porque son dos inversiones súper importantes, porque al final es invertir en ti cuando inviertes en formación y en tus herramientas, ¿no? Como tener unas buenas herramientas para ti como trader, las mejores herramientas. Bien, hemos visto esto de aquí, ¿no? Donde ha nacido este movimiento y ahora el soporte más relevante es este de aquí, que es el que cambiaría la posible tendencia porque es el último SAP, pero igual que aquí hemos operado un nivel intermedio, ¿no? Porque si no, el último SAP era este y hemos operado aquí, igual que estos niveles que son más intermedios. Pues ahora, como nivel intermedio, tendríamos este, donde se podría formar una trampa, porque no me he puesto a profundizar con la estrategia de trampas, ¿eh? En este vídeo estoy más centrado en cómo se analiza el precio, solo mirando el precio en bruto, sin tener en cuenta nada más. Por lo tanto, niveles de trampa actuales este o el propio SAP, pero el SAP también es relevante para ver un posible cambio de tendencia. ¿Cuándo deja de operar trampas al alza, por ejemplo? Mira, estaba contestando eso. Justamente he dicho que cuando rompe el SAP, la secuencia, y si ahora rompe por aquí, cambiaríamos a bajista. Vamos a ver, ahora no voy a operar lo que son las trampas, sino que como hoy estamos más centrados en eso, aquí está creando altos, si os fijáis, a contratendencia aquí tendríamos una trampa muy clara que funciona bien. Esto sería en una resistencia y os borro niveles para no distraer y solo trazamos de momento lo que es la secuencia de altos y bajos, el último bajo. Si estuviéramos bajistas el cambio es a la inversa, estaríamos en el último alto, pero ahora vemos cómo se detecta un cambio. Vamos a ver si hay cambio. Mira, aquí tendríamos otra trampa y vamos a ver, mira, de momento rebota en la línea de tendencia, parece que va a continuar. Ahora necesitaríamos para continuación de tendencia que supere esto y ya tendríamos un nuevo SAP y la LT la actualizaríamos aquí, pero bueno, coincidiría, No sé, si os fijáis encajarían los 4 puntos y si rompe para abajo pues cambio de tendencia. Mira, está testeando el SAP ahora. Cuando testea rompe LT, pero ya testea SAP, porque la LT simplemente me marca un cambio de velocidad, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos una LT que se rompió y no hubo un cambio de tendencia, lo que cambió la velocidad. Por eso yo
no me fijo en la LT y no me fío de las LTs para cambiar de tendencia, siempre la secuencia de altos y bajos. Esto sería dualidad, empezar a entrar en cualquier dirección y si supera este punto de abajo, como ahora, es cambio de tendencia, que es lo que comenta el compañero. Aquí ya estaríamos bajistas. Entonces, al estar bajistas, ya la línea de tendencia sería una línea de tendencia bajista y lo que son los niveles ahora más relevantes para entrar ya no son soportes, sino que son resistencias. Entonces hay el más macro, ¿no? Y después tenemos un montón de resistencias más micros. Y ahora, si os fijáis, el cambio de tendencia, a diferencia de antes, sería cuando nos rompe la LT por arriba y nos rompe también la secuencia de altos y bajos. ¿De acuerdo? Veo que no usaste, dice Rooney, una vela de gatillo. ¿Cuándo es que la usas? Vela gatillo. A ver, en la entrada de aquí he usado vela gatillo, porque si te fijas era un cambio de color. Entonces los gatillos que yo utilizo para la estrategia esta es para entrar alcista de una vela negra a una vela blanca, o sea, de vela bajista a vela alcista. Para entrar a la baja, que por ejemplo aquí había una trampa que ha funcionado bien, sería al revés, una vela alcista y a continuación el cambio me lo hace a bajista y en este punto de aquí entraríamos, igual que aquí entramos. O sea, ese es el gatillo tipo 1. ¿Hay otro tipo de gatillos? Sí. Serían los martillos. Son velas de este tipo para entrar al alza o una vela de este tipo para entrar a la baja. ¿Qué le pido? Pues que el cuerpo de la vela, que ya hemos visto que es el cuerpo antes en la diapositiva, esté en el tercio superior para entrar al alza, o en este caso que esté el cuerpo de la vela en el tercio inferior para entrar a la baja. Esos son los gatillos, entonces no los he explicado, pero sí que lo he usado, ¿ok? Achiever dice si conozco los índices sintéticos, sí que los conozco. Entonces hay mucho tipo de índices y una parte de ellos son los sintéticos. Yo los índices que más he trabajado y más he testeado son el SP500, el Dow Jones y el DAX 30. Entonces el SP y el Dow son americanos y el DAX es alemán. Esos son los tres índices que a mí más me gustan y mejor resultados me dan con la estrategia. A ver, Galian dice: hola crack, si pudieras usar 800 euros al mes para invertir, ¿en qué invertirías tú personalmente si quieres obtener ganancias en un plazo de 3 a 5 años? Bueno, eso serían inversiones a largo plazo. Entonces, para invertir a largo plazo, claro, lo de 800 al mes no entiendo muy bien. Si es que puedes poner en la cuenta de inversión cada mes 800, que cada mes ahorras 800 y los quieres destinar a invertirlos, o no. Entonces, hay opciones de que tú mismo seas el que te mueve las inversiones, que seas trader, ¿no? Tu propio trader de tu capital, o hay opciones de que se invierta en cuentas de otros, ¿no? A través de un banco, de fondos de inversión, que tienen muchos productos de inversión, o los brokers mismos. Entonces ahí, claro, no es tanto la cantidad, sino el qué. Y en cada momento eso va variando, ¿no? O sea, ahora han sido momentos muy buenos para algunas criptomonedas como el Bitcoin, también para Tesla y bien, Amazon, porque con todo lo de la crisis sanitaria actual, pues Amazon ha pegado un buen bombazo. Y bueno, eso va cambiando. Pero claro, cambia cada mucho tiempo porque al final son inversiones a largo plazo que se mantienen durante meses o años. Normalmente años. Jason dice: ¿y los que ya tenemos el Forex Tester 4 cómo será? Los que ya tenéis el Forex Tester 4 en cuanto a la actualización. Si lo habéis comprado hace ya mucho tiempo, o tendréis la opción de hacer la update por un precio. Por ejemplo, imagínate que tú pagaste 200 por el software, ¿no? Eso depende de en qué momento lo compraste, si había alguna oferta o no. Si tú has pagado $200,
lógicamente saldrá el Forex Tester 5 y pues tendrá un valor como el 4, ¿no? Puede estar sobre 200. Eso para alguien que no tenga ninguno anterior. Pero si tienes el Forex Tester anterior, el 4, pues no sé ahora mismo el precio, pero igual te dirán, mira, por 40 euros te puedes actualizar al nuevo Forex Tester. Entonces estaros al caso, porque a lo mejor al principio hay actualización gratuita o muy económica, un periodo de que les interesa que la gente se vaya pasando al nuevo. Pero bueno, todavía no ha salido, simplemente que ahora podéis aprovechar que el precio es muy bueno para obtenerlo. Quería también invitaros a uniros al canal de Telegram. Os lo paso ahora mismo en el chat, también os lo paso cuando el vídeo esté colgado en pantalla. Entonces, estamos muy cerca de los 5.000, a ver si con este vídeo ya saltamos a los 5.000. Estamos en 4.978 miembros. Voy a actualizar. Bueno, y entonces, pues nada, estamos a 24, perdón, de los 5.000. ¿Qué tenéis si entráis en este canal? Pues es un canal totalmente gratuito donde yo mismo publico análisis. Veréis que publico los análisis donde señalo las trampas, marco los niveles de soporte y resistencia de las mismas, la dirección, etcétera. Y aparte, pues estaréis al caso de los nuevos contenidos, todas las promociones, si cuelgo artículos en el blog, vídeos en YouTube, directos en YouTube, cualquier cosa. En el canal de Telegram estaréis al caso de todo. A ver si ya le damos ese empujón y vamos a por los 5.000. Jorge dice, ¿cómo identificar más fácil el último SAP relevante? A ver, aquí tenemos que distinguir lo que es la micro de la macro, ¿no? Por ejemplo, en esta subida tenéis que entender que este punto, hasta que no es superado, todo lo que haya intermedio, hasta que ya lo supera, no es SAP, es micro SAP, son niveles más secundarios de SAP, que son micro SAP. Entonces, aquí sucede lo mismo. Ahora, si la tendencia va siguiendo, hasta que no se vuelve a superar, no podemos tener un nuevo SAP, que es un SAP alto, y no se genera el último movimiento bajista. Ahora aquí sucede lo mismo. Esto si la tendencia va siguiendo, hasta que no se supere este punto, y todo esto es muy micro, entonces nos vamos a extremo, de todo eso sería micro, puntos micros, no tal. Y aquí lo mismo, tiene que superar aquí. Entonces, con esto estamos identificando cuáles son las secuencias de SAP macro. Dentro de este SAP macro, como se puede ver, hay un SAP más micro. Con cada pausita, cada microestructura que hace el precio, pues podéis ver que aquí para subir y bajar pues va haciendo un micro SAP. ¿Este micro SAP nos sirve para tomar niveles? Sí, pero entender que a nivel de análisis son niveles, por ejemplo, para entrar de trampa, los micro, ¿no? Todos estos puntos más micros, pero no para cambios de tendencia. Para el cambio de tendencia tendríamos que ir a los rojos, los niveles que he pintado en rojo, ¿de acuerdo? A la que cambia la tendencia, pues claro, cuando estábamos en este punto, que fue superado, ya teníamos esta última secuencia, ¿no? Y podían pasar dos cosas, como siempre, que es o supera el alto o supera el bajo. Como no ha superado el alto, sino que ha superado el bajo, pues ahí hay un posible cambio de tendencia bajista. Y todo lo demás de aquí es micro, todo esto es micro. Ahora de momento estamos aquí arriba, como SAP. Entonces, sé que a veces puede liar un poco lo de micro-macro, pero espero que te haya ayudado, Jorge, este apunte. Bien, espero que os haya gustado este vídeo en directo con el curso de acción del precio basado pues en Forex para principiantes, y si es así, os agradecería muchísimo que le dierais a me gusta y también que le dierais a suscribir y a la campanita, porque así YouTube os va a avisar de todos los directos que creo y todos los vídeos al momento.
Además, os invito a pasar por la página web códigotrading.com, donde tendréis todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.